Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su Ojo Rojo. Una vez más, aquí desde la bella y tórrida ciudad de Castaic, al norte de Los Ángeles, cerca del Freeway 5. Aquí los saludamos a todos los que en las redes sociales nos buscan, están en contacto con nosotros, con estas asombrosas tecnologías que nos hacen visualizar que en un pronto despertar, en un abrir y cerrar de ojos, aparecimos con tecnologías que solamente habíamos visto en los supersónicos y en la ciencia ficción del siglo XX y de aquellas décadas que precedieron a nuestra actualidad. Por eso, con todo en mi corazón y sabiendo que llegamos a muchos corazones, queriendo compartir la palabra escatológica, las investigaciones que el Señor pues, me permite, me moviliza, me lleva a hacer, compartirlas con ustedes y deseando, como nos dejó bien claro el apóstol Pablo, que no avancemos más allá de los límites que Dios nos ha permitido, que no vayamos más allá de lo que dice la palabra. Y entonces yo estaba meditando con ustedes anteriormente de la tau cósmica, así le puse. Si recordarán, bueno, aquí les pongo también de nuevo en mi presentación la exactitud y la precisión que Dios tuvo para hacer los planetas, las estrellas, cómo los puso a la distancia correcta. Y le pongo ahí que en el eclipse vemos una tau. En los eclipses se forma una tau porque es una forma como Dios señala el cosmos con la letra tau, con la letra 22, porque la letra 22 entre sus significados más profundos y poderosos significa verdad. También significa un sello, una marca, una cruz, pero me impacta que los hebreos, que son los que manejan el alefato, digan que el significado es verdad, porque Cristo es la verdad y Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero se asocia la verdad únicamente con Dios. Nadie más tiene la verdad sino solo nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otras situaciones que yo quería mencionarles, digamos, con respecto a esta tau cósmica, a esta tau que aparece en los eclipses, por la distancia de 400 que habíamos visto. No sé si vimos para recordarle a los hermanos, allá desde los laboratorios, desde donde dirigen los estudios, vemos la tau, que esta tau aparece acá por el número 400, para explicarte bien, porque el número que significa la tau es 400. La tau vale 400 y aparece con las distancias cósmicas, las distancias estelares, de las cuales o en las cuales podemos visualizar los eclipses y otros fenómenos celestes. Luego aquí les ponía, tal vez algunos de ustedes ya conocen esta gráfica que me ha servido tanto durante mucho tiempo, gracias al hermano ya de San Pedro Sula. Ay, hermano, se me olvidó tu nombre, pero mira, te llevo aquí en las gráficas que me hiciste. ¿Cómo? Mario, sería Mario. Bueno, pero a mí me hiciste esas gráficas que me han servido mucho. Yo tomé estos 3 candeleros, digamos, y a cada candelero le puse el año. En amarillo ustedes pueden ver que tiene el año, digamos, el año de nuestra era. Dice 89, que se refiere a 2000, 2008 y 2009. Y en blanco tiene el año hebreo. O sea que cada uno de los candelabros, cada candelero tiene 7 candelabros. Cada candelabro está tipificando un año. Y los puse así porque sin darme cuenta, o sea, lo fui descubriendo en el camino, que venía una serie de fenómenos cósmicos desde el año 2008-2009, que según los hebreos, a la gracias por ese acercamiento, hermano. Ahí sí vi maravillosos, vi de una mejor manera
los años, para que en el amarillo, cerca de la llama, ahí está, las llamas se encendieron, mira. En amarillo están los años hebreos, perdón, no, los años, digamos, modernos de nuestra civilización, del calendario gregoriano, y en blanco los años hebreos, comparándose. Y están a la mitad, porque recordate que el año hebreo comienza en septiembre. Entonces, en un año hebreo toca 2 años de nosotros. Estos últimos 7 años que estamos poniendo aquí son los que comienzan el año entrante. Si me regresas al de en medio, al candelero de en medio, nosotros estamos terminando en el año ese mero, en el año 22, 21, 22, es decir que termina, perdón, me salí, termina en septiembre. En septiembre del año 22 terminamos 7 años, de acuerdo como algunos de los hebreos van contando los años, porque ellos tienen la orden de contar los años de 7 en 7. Pues nosotros como cristianos no, como gentiles no, pero entonces yo me metí, digamos, a contar con ellos, así como aquellos que están moviendo así la cuerda para saltar. Yo no estaba saltando, contando esos años, pero de pronto me metí a contarlos, me puse a saltar con ellos y entonces me di cuenta que en este año, en septiembre del año 22, termina un ciclo sabático, un ciclo de 7 años, de acuerdo a como lo cuentan los hebreos. Termina ese ciclo en septiembre del 2022 y comienza el tercer ciclo, que yo lo puse como un candelabro, como una menorá, como un candelero que comienza a partir de septiembre del 22 y se cuentan 7 años. Con este conteo de 7 años tiene una conexión con diríamos, la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas, porque está pendiente la semana 70. La 70ª semana de Daniel está pendiente de cumplirse y es una semana de años, o sea, son 7 años, que coincide con la orden que Dios le dio a los hebreos de que contaran los años de 7 en 7, como semanas de años, como semanas de días y de años y de milenios. Y entonces podemos entender, podemos captar aquí una coincidencia, un fenómeno maravilloso que nos está hablando que en una de esas semanas de años va a ser la tribulación. En una de esas 7 semanas, de una semana de años, en esos 7 años que se cuentan los hebreos, va a ocurrir la tribulación, porque son 7 años que se les quedó, se dejaron para ellos, para que Dios trate con ellos. Los que de la iglesia se queden ahí no deberían estar ahí, sino que toda la iglesia debió de haber alcanzado un nivel suficiente para presentarnos al tribunal de Cristo y de ahí seguir el proceso del arrebatamiento hasta llegar a ser la novia del Señor Jesucristo. Pero por la debilidad humana, gran parte de la iglesia, regresa de la tribulación. Regresa del tribunal de Cristo a la tribulación. Regresa del tribunal de Cristo, donde todos nos presentamos, a la tribulación, porque le falta preparación y se la dan a Dios en la tribulación junto a la enseñanza o al trato que se le da a Israel. Por eso veíamos este dibujo. Si me pones otra vez las imágenes, quiere decir que podría ser que en la siguiente, digamos a partir de septiembre comenzara la tribulación, si está bien este cálculo, porque también los hebreos no nos dicen la verdad de esos cálculos, sino que se me hace como que nos quieren confundir, tal vez no todos, pero la mayoría. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos por atarantados y otros porque seguramente quieren ocultar cosas, porque creo que de alguna manera los superamos en el estudio de la palabra. Pero
quiere decir que en uno de estos 7 años, o 7 años de conteo de ellos, termina los años de prosperidad, así como se ven en el caso de José, que Dios les dio 7 años de prosperidad a Egipto, al mundo, y luego de pronto vinieron los 7 años de escasez, en el cual José, Safnat Panea, impidió que el mundo fuera destruido. Pásame otra vez a mis, aquí, mira, esta la he usado, ¿va? Solo que ahora te la quiero cambiar, hice una más grande. Esta menorá me estoy refiriendo, digamos, desde el año 2015, desde septiembre del 2015 al 2016, como ves en la pantalla, en la candelabro que está a la izquierda, vemos 15-16. Ese es el 2015 y 2016, que fue el año 5776. Ahí ocurrió un fenómeno, recuérdate por la Tau, ocurrió un fenómeno y hubo una luna roja y se celebró un jubileo. Recuérdate que los jubileos eran aquella celebración de los 50 años. Cada 7 semanas de años, cada 7 cada 49 años, se celebraba el jubileo. Y dijeron los hebreos, porque nosotros no sabemos de eso, nosotros llevamos nuestro conteo por 2022. Y a ese estamos diciendo el año Tau por el 22. Pero los hebreos dijeron que en ese año, en el 5776, se celebró un jubileo para ellos. Luego en el 5771, que fue el año 2016-17, se inició un eclipse Tau. Se inició un eclipse en 2 fases. Un eclipse que yo le llamé el eclipse de Estados Unidos porque prácticamente solo a Estados Unidos tocó. Y luego en el siguiente año, en el 5778, hubo también una luna o 2 lunas de sangre, 2 eclipses, pero en ese año se cumplieron 50 años de haber tomado Jerusalén, y hubo también, no en ese día de los 50 años, pero ese mismo año hubo una superluna. Por eso puse más grandecita esa luna. Hubo una superluna que se vio en varias partes del mundo, una luna roja gigantesca, la más grande que se puede ver, y en la mitad de la menorá, en ese brazo de la mitad, hubo una luna roja, de las que yo tomé, ¿verdad? De las que yo investigué, y también hubo un eclipse solar. Pero, perdona, en el año 5779, que es en la mitad, en el caño central, también Israel cumplió 70 años de Israel como nación. Desde 1948 a 2018 se cumplían 70 años de que Israel entró al concepto de las naciones. Fíjate qué sugestivo este ciclo sabático de 7 años, donde tenemos un jubileo, los 50 años de Jerusalén, los 70 años de Israel, y también ese, diríamos, ese eclipse tan singular del cual te quiero hablar un momentito, ese eclipse Tau, un eclipse singular que aparece en Estados Unidos. Pero no solo Tau, como vimos el número 400, sino que Tau porque delinea, hace un trazo sobre Estados Unidos en forma de Tau. Ese es en el año 5777, y después vemos los 2 aniversarios de Israel. Luego en el 5780 vemos que hay, y en el 81 vemos que hay eclipses de lunas rojas, eclipses de sol. Más o menos lo dejé así, mira, pero estaba también tomando en cuenta que en el 2020, que es en el año 80, 5780 y 81, hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno.
Una conjunción que mencionaba anteriormente por la función que hace Saturno con su gravedad de darnos protección con ese cinturón de asteroides, y también Júpiter como planeta, siendo tan grandote, cuando vienen cometas, locos, cometas sin rumbo hacia la Tierra, chocan en él, como sucedió hace varios años que un gran cometa que venía con posibilidades de tocar la Tierra, le pegó a Júpiter y hasta ahí quedó, aguantó el golpe por nosotros. Y su gravedad jala esa, o mantiene cuidando como un cinturón de asteroides para que no penetren. Poneme ahí en las gráficas. Entonces, fíjate, yo miraba aquí que en los últimos 2 años se forma un diseño de un eclipse. La bolita negra es un eclipse de sol, o sea, la luna está tapando al sol, y los otros 3 eclipses son eclipses, digamos, de luna, eclipses que les llamamos de luna sangrienta. Y ese mismo diseño aparece en el tercero y cuarto caño del candelero. Aparecen 2 lunas de sangre, y una luna de sangre y un eclipse de sol, y que hacen un diseño hermoso, maravilloso y glorioso. Después del jubileo vemos el eclipse de Estados Unidos, viene el diseño que te lo estoy marcando, otro eclipse y el diseño que te estoy marcando. Este que está terminando, digamos, en este estudio, porque no tenemos forma, no encuentro forma de confirmar que este sea el correcto ciclo sabático, que sean los 7 años exactamente, así como lo vienen contando los hebreos. Pero siguiéndoles el paso a ellos, poniéndome a saltar en la cuerda con ellos, solo para esto, vemos los 2 diseños. Mira, espérame, quiero ver cómo te lo puse aquí. Lo marqué con esta capa, mira, una capa así transparente para que logremos ver los diseños, y aquí le puse el nombre, diseño de eclipses. Estos 7 años que terminan en este septiembre fueron también maravillosos, con señales en el cielo, señales lindas y recordatorios de Israel y Estados Unidos, porque recordate que Estados Unidos tiene, pues hermanos, respaldan a Israel, y una gran cantidad de israelitas viven en Estados Unidos. El país que más israelitas tiene es Estados Unidos. Y aquí en esta mi gráfica, y me la pones, fíjate que hice unas cosas ahí por escrito y no las pude borrar porque mi lapicito que tengo aquí no le atinó, no lo pude conectar porque, bueno, tengo la tecnología, pero también tengo que saber cómo se actúa. Pero si te das cuenta, ahí puse 2 lineecitas verdes que van desde el año 2017 hasta el 2024. Esas 2 lineecitas verdes están tipificando o están señalando, mejor dicho, las 2 facetas del eclipse de Estados Unidos, ese eclipse que te digo que es el eclipse Tau. Ahí están, digamos, los límites del eclipse. Ahí está, mejor. Ahí se ven las 2 líneas desde el caño donde se está hablando del 2017 hasta el año 2024. Y entonces ahí pongo la Tau en USA, es el eclipse que forma una Tau en Estados Unidos. Ya prendieron también las llamas, mira, qué bueno. Y entonces aquí ponía, ya con mis letritas bonitas, desde dónde a dónde llega ese doble eclipse. Digamos, la primera parte del eclipse, si lees ahí, fue en el 2017. Desde 2017 al 2024. Ahí están las 2. Es decir, que una parte del eclipse sucedió en el 2017, y la otra va a suceder
en 2024. Y además, como otro, digamos, evento, si me pones solo la de en medio, ese, o el otro evento que sucede, que para mí es importante, te lo voy a poner otra vez aquí así, mira, para que aparezca, que ocurre este fenómeno profético, que tenemos que ponerle atención porque ahí nos está diciendo algo. Entre los dos eclipses, entre los eclipses que forman el eclipse Tau solo sobre Estados Unidos, sucede que en diciembre, el 14 de diciembre del 2020, según te puse ahí en esas anotaciones verdes, el colegio electoral convierte a Joe Biden en el 46º presidente de Estados Unidos. Pero esa fecha es exactamente a la mitad entre los dos eclipses. Exactamente a la mitad entre los dos eclipses. Mira, así te puse ahí cómo se forma la Tau. Pero que no se nos olvide esto a la mitad de los dos eclipses. Porque es importante. Es importante esto. En esta gráfica que aparece aquí de la Tau, fíjate que aquí te la pongo, la primera Tau es como se escribe actualmente la Tau. Y la de abajo, que parece una cruz recostada, esa es la Tau antigua. Es como antiguamente escribían esa letra ellos. Era una forma, digamos, más parecida a nuestra T en español. Entonces, el eclipse en Estados Unidos tiene la forma de la Tau antigua. Es como una cruz, o alguien también la puede ver como una X. Pero, importante para mí, pero no quiero que perdas esto en cuenta. De 2017 al 24, en el 17 está la primera marca, el primer trazo, digamos, de la Tau sobre Estados Unidos, y en el 2024 la segunda parte de ese trazo que forma la Tau. Y entonces resulta que a la mitad exactamente queda Joe Biden, digamos, legalmente como presidente de los Estados Unidos. Quedó ya hecho ahí como presidente. Y entonces aquí te puse, digamos, lo que investigué, los eclipses, los anaranjados son eclipses y vemos, digamos, en negro la parte sólida de la Tierra y el azulito es, los mares y los océanos. Si me acercas a los Estados Unidos, hermano, allá haciendo los cambios en la cabina central, donde está ubicada toda la tecnología del ojo rojo, si vemos en grande Estados Unidos, ahí podés ver los dos trazos que ocurren y se forma la Tau. El trazo horizontal aparece en agosto, el 21 de agosto del 2017, como lo habíamos ya anticipado. Entonces ese entra en Oregón, a la izquierda del mapa, entra desde Oregón y pasa sobre toda la tierra de Estados Unidos. No toca ninguna tierra más, solo Estados Unidos, y lo deja marcado con una marca horizontal. Y luego en el 2024, en abril 8 del 2024, vemos el eclipse vertical, que este sí entra por México, entra por Texas y va pasando por todo Estados Unidos, se va cruzando para no entrar, no toca Canadá, sino que se cruza y se va al mar en la parte, digamos, más izquierda, no, en la parte más angular, en donde está la esquina del territorio de Estados Unidos, ahí sale. Y entonces vemos que queda marcada en el mapa de América del Norte, queda una X o una T muy parecida a la Tau. Quiere decir que entre 2017 y 2024 Dios envía su Tau y sella a Estados Unidos. Pero no solamente así, sino que para confirmarnos que esto tiene que ver con los acontecimientos que se están
ante nuestros ojos desarrollando las noticias, la política, las guerras, la economía, todos los 7 escenarios que el apóstol Sergio nos ha enseñado y nos ha compartido de una manera muy tremenda, muy hermosa. Esos 7 escenarios se van desarrollando ante nuestros ojos y esto forma parte, el cielo, el cosmos, forma parte de los escenarios que estamos visualizando para estar velando por el día y la hora, estar velando por nuestro encuentro con el Señor y también el ponernos a cuentas en el tribunal de Cristo. Pero para mí, hermanos del Ojo Rojo, ese es un evento maravilloso. Si te regresas al mapa y miras que ocurre otro sobre Australia y uno sobre África, pero vamos a ver si, mira, ocurre, o si tú me haces eso, hermano, si ocurre sobre África, pero estos agarran varios países. Hay 13 eclipses en el mapa mundi, digamos con los años que aparecen. Ese de Australia también, pero ahí sí que solo Australia lo agarra. Y el otro de en medio solo a África, pero como nosotros vivimos en Estados Unidos y bueno, también ese que estamos viendo de Austria se va ya muy lejos, al 2028 y 2037, pero también se forma un atado sobre Austria. Pero para mí el más importante es el de Estados Unidos, pero por esta consigna, esto que tiene. Fíjate, si regresamos a los tamaños originales, mira las cuentas que yo hice. Del 21 de agosto del 2017 al 8 de abril del 2024, hay una diferencia entre esas dos fechas de 6 años, 7 meses y 19 días. Es un total de 2.421 días. Entonces, fíjate, queda impar, queda 2.421, 20 más 1, queda un día. Ese día nones que queda ahí es el que nos ayuda a entender que fue exactamente a la mitad de los 2 eclipses norteamericanos que sucedió esto. Fíjate, por ejemplo, aquí pongo otra vez las 2 fechas. El 21 en chiquito pongo el 21 de agosto del 17 y del otro lado en chiquito pongo abril 8 del 2024. Y en medio la fecha en la cual el presidente actual, el 46 presidente de Estados Unidos, de apellido Biden, es puesto por el colegio electoral, reconocido por el colegio electoral y queda oficialmente, legalmente, como presidente. Entonces, del 2017, como fue en agosto del 2017, quedaban todavía para que se terminara el 2017 132 días. Del 2008 quedaba completo, 365 días. Igual del 2019 y del 2020 ya solo agarramos 348 días porque el siguiente quedó puesto Biden en diciembre 14. O sea que ya no se fueron los 65 días, sino que hasta en 348 días. Al sumar esos días del año 17, 18, 19 y es casi el 20, pero no totalmente el 20, al sumarlo da un total de 1.210 días. Y luego se vivió el día en que fue puesto por el colegio electoral, fue puesto Biden y empezamos a contar. Entonces del 2020 todavía quedaron 16 días. Del 2021 volví a tomar, porque el 2020 fue un año bisiesto. El 2021 fueron 365 días, del 2022 365 días, también el del 23. Y del año 2024 solo tomo 99 días porque el eclipse ocurre en abril, el 8 de abril. Entonces ya solo pasan 99 días.
Y al hacer la suma de la segunda parte después del eclipse, me salen también 1210 días. Por eso es que te afirmo que los 2421 días se obtiene al sumar los primeros 1210, con estos 1210 son 2420. Y el día de la elección, el día en que quedó como presidente Biden, es el año 21. Quiere decir que exactamente con precisión matemática deja Dios la importancia que nos está hablando de ese tau, de la letra tau, de la letra 22 marcada en todo el territorio norteamericano, y también su conexión con la política, lo económico y todo lo que conviene, o lo que conlleva, mejor dicho, todo lo que conlleva a la vida del hombre sobre la tierra. Quiere decir, hermanos, que estamos en un momento tremendo. Ya pasó la primera mitad, los 1210 primeros días que nos señalaba el cálculo en el eclipse. Ya vino, vamos a cumplir ya 2 años desde que el colegio electoral legalmente puso como presidente 46 al señor Biden, y ahora estamos viviendo ya la segunda parte, de donde se completa en abril 8 del 2024, se completa el segundo trazo o el trazo final de este eclipse. Lo cual, pues, hijitos, aunque he hablado ya otras veces de él, me parece algo maravilloso, me parece algo digno de hablarse y que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Estados Unidos quiere decir entonces que, hermanos, tiene algo, es una señal, porque démonos cuenta que es el imperio que domina sobre la tierra. Y entonces, si me pasas otra vez ahí a que veamos, mira, esta gráfica la hice porque nos está mencionando entonces la TAU, esa TAU sobre Estados Unidos como el país más poderoso del mundo, y como opositores a China y a Rusia, que estamos en medio de la guerra de las bestias, o las guerras de las bestias. Mira, nosotros entendemos que los ministros, los apóstoles, dedujeron la doctrina del anticristo. Les fue revelado, pero también lo dedujeron de la palabra de Dios. Así como nosotros también extraemos y deducimos de la palabra de Dios, de la Biblia, las doctrinas en las cuales basamos nuestra fe y nuestra forma de vivir. Entonces, una de las columnas con las cuales podemos observar y darnos cuenta cómo los apóstoles dedujeron las doctrinas, principalmente hablando de Juan, de Pedro y de Pablo, cómo dedujeron las doctrinas del anticristo, aunque con tal nombre solo Juan lo reconoce, es una inspiración juanina, digamos. Entonces, las palabras de Cristo le sirvieron a los apóstoles para deducir la doctrina, lo que Jesús habló, lo que Jesús dijo, y además Pablo tuvo una cristofanía, tuvo una revelación muy singular aparte, solo para él, en el desierto de Arabia. Fue una revelación con la cual él completó su conocimiento, pues en ese momento, para lanzarse al ministerio de ir a predicar a todas las naciones del mundo. Y en mi gráfica también pongo que la profecía de Daniel, porque la profecía del profeta Daniel es llamada el Apocalipsis del Antiguo Pacto, pero tenemos que entender que también se basó en los otros profetas. Por eso pongo la palabra profética. Nos basamos en la doctrina del anticristo, en las palabras de Jesús, en la revelación que Jesús le dio a Pablo, luego también en la palabra profética, y ahora nosotros debemos deducir y encontrar de acuerdo a los eventos que suceden. Ahí creo que dije 2 veces lo mismo, ¿verdad?
una cacofonía, pero yo lo que escribí fue los eventos contemporáneos. Las noticias y los sucesos del mundo nos van ubicando también en el tiempo. Y estos tres elementos también no puede quedar fuera o quedan conjugados, quedan siendo entendidos o quedan por entender por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sus ministros, el Espíritu Santo en nosotros, dándonos entendimiento, sabiduría, haciéndonos la conexión de las cosas y al trasladar también llenándolos a ustedes y todos recibiendo esta parte doctrinal, profética, escatológica, lo que sea doctrinal y no deducción de los ministros. Le tenemos que poner atención para no confundirnos. Estos cuatro elementos son de donde se pueden deducir las doctrinas. Los ministros antes que nosotros de allí lo dedujeron y nosotros también de la palabra de Dios, bajo el estudio de la palabra de Dios, lo deducimos. Mostrarles, hermanos, allá desde en las cámaras, mostrarles los cuatro elementos que son como cuatro columnas que sostienen lo doctrinal que nos puede llevar a entender los fenómenos escatológicos o fenómenos proféticos que ocurren. Pero fíjate que hice, digamos, queriendo resumir, y por cuanto estamos hablando de Estados Unidos, en el final de los tiempos, cómo Dios lo usa para sostener a Israel, lo pone como el imperio mayor. Estados Unidos empezó a descollar. Yo creo que ahorita, hijito, déjame un ratito ahí en mi para que no me miren tanto a mí, sino que mirá lo que escribí al ir investigando esto. Estados Unidos empezó a despuntar porque fíjate que era, digamos, el mundo antiguo, refiriéndonos a Europa, era el mundo antiguo contra el nuevo mundo. El nuevo mundo que es, digamos, América y los países que se iban formando en América. Y el mundo antiguo, que era Europa, Asia, los países conocidos. Hace como un poquito más de 500 años que Colón descubrió el nuevo mundo y lo conquistó, en primer lugar, España. España era el imperio mayor en aquel entonces, aunque también estaban los franceses y los ingleses, pero descollaba España, y en 1898 hubo una guerra entre España y Estados Unidos que pues es, a mi criterio, el despertar del imperio norteamericano. Un nuevo imperio despierta con esa victoria cuando se derrota al imperio mayor del antiguo mundo, de Europa y Asia, a los mejores, a los descubridores y conquistadores de la mayor parte de América. Se les oponen los Estados Unidos y los derrotan ya casi entrando al siglo XX, a los 1900. Esa victoria le da un lugar a Estados Unidos, le da una posición importante. Pero estamos viendo, quiero ir analizando con ustedes las guerras en las que participó Estados Unidos, porque esas le fueron dando un nivel de superpotencia, el nivel del imperio, como le llaman algunos. Bueno, yo oigo en algunas voces que lo mencionan como imperio, procurando menospreciarlo. Pero Estados Unidos ha sido un imperio moderno que le ha dado un trato bueno a las naciones conquistadas o a las naciones que están bajo su dominio, y aún ha respetado a las naciones enemigas, porque se ha basado en la libertad. No que sea la gran cosa, pero eso es lo que se ha logrado. Logró el imperio americano, y por eso llegó a esas grandes estaturas. Luego, ya en el siglo XX, comienza la Primera Guerra Mundial, la provoca Alemania y empieza a conquistar el mundo antiguo, que es la Unión Europea, los países de Europa. Esa guerra, esa conflagración provocó que Rusia desapareciera. Rusia, como uno de los países más grandes de Europa, de Eurasia,
Euroasia, ese país tan gigantesco, con la Primera Guerra Mundial desapareció. Pero no pasó mucho tiempo para que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Otra vez Alemania, solo que ahora Alemania amenaza a todo el mundo. Primero a Europa, pero también a todo el mundo. Se hace obvio que Adolfo Hitler, que era el líder alemán del Tercer Reich, estaba y su deseo era conquistar todo el mundo. Al finalizar la guerra, que ambas guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hubo participación norteamericana y como fueron ambas victorias, los laureles principales se los llevó Estados Unidos, no solo por su capacidad en la guerra, sino también por su nivel tecnológico, el nivel de armas, pero sobre todo por la producción de armas y alimentos que salvaron de la muerte a millones, que salvaron del hambre y lograron con esas armas detener aquel ataque del imperio alemán. La Primera y la Segunda Guerra. En la Primera Guerra dijimos que desaparece, se destruye Rusia, pero en la Segunda Guerra Mundial aparece Rusia renovada como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se forma o nace, se da lugar después de la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética y también a Israel. Nacen estas dos importantes naciones para el final de los tiempos, Israel y la Unión Soviética. Fíjate lo que va provocando las guerras. Las guerras van dando a luz situaciones, van dejando lugar a cambios fundamentales en el mundo. Luego Estados Unidos se enfrenta contra el comunismo en Corea, en Vietnam, en varios países, pero yo puse aquí Corea, Vietnam, en la península de Cochinos, que es Cuba, donde tuvo un gran fracaso. Bueno, la verdad, considero que todas las guerras que enfrentó Estados Unidos contra el comunismo fracasó, porque perdió Corea, se volvió del norte y del sur, y también Vietnam del norte y del sur. Se perdieron muchas de esas batallas. Pero lo que surgió de esas guerras fue que en lugar de extirpar el comunismo creció. Como que fuera un principio, que la oposición a las cosas les da crecimiento. Así como dijo el Señor también de su pueblo, ¿verdad? Entre más se oponían, entre más pruebas le venían a Israel, más crecían cuando estaban en Egipto. Entonces aquí vemos que ante la oposición del imperio mayoritario, el mayor del mundo, los países comunistas que se enfrentan con él, hacen crecer el comunismo, le dan ese crecimiento. Luego también tiene Estados Unidos varias guerras en el Golfo Pérsico. Con ellas, aunque no gana plenamente, se fortalece al Islam. Quiere decir que las guerras que está peleando Estados Unidos, las guerras históricas, dan lugar a que cosas se fortalezcan, países se fortalezcan y otros también desaparezcan. Luego vino una guerra de los Balcanes que dejó una desestabilización profunda por toda Europa, que aún estamos viviendo. Desaparecieron naciones y se aparecieron otras con graves situaciones y graves posiciones de guerra, como aún lo vemos hoy entre Ucrania y Rusia. Y el poder también ruso, poder con el cual tomó Crimea sin que el mundo occidental se pudiera oponer. Entonces hay otras guerras también que ponía aquí yo, la de Irak, la de Afganistán, que son guerras que trajeron para el mundo el odio del Islam hacia Estados Unidos. Y luego también participó, tal vez no activamente, pero respaldando a Israel en la guerra que aparece en el Salmo 83, que es el Islam contra Israel, y vemos que surge aquí, en este tiempo de la guerra del Salmo 83, surge esa situación de principio de dolores. Empezamos a ver el principio de los dolores que se aproxima el rapto.
Otra guerra que es la primera guerra de Gog, esa primera guerra de Gog que ocurre entre Rusia y sus aliados e Israel. Esta guerra nos da proféticamente, escatológicamente, nos hace entender que esa guerra da lugar al anticristo y también al templo. Es la guerra que marca el comienzo del templo del anticristo y también el escape de la iglesia hacia su redentor. Luego en Apocalipsis 9 hay otra gran guerra donde muere la tercera parte de todos los humanos. Imagínate qué mortandad, esa es la guerra mortal, la más dura que aparece en la Escritura. Y con esa guerra podemos ver que se da luz, comienza, inicia el periodo de la gran tribulación. Y luego viene la guerra mundial prácticamente, que es Armagedón, que es el mundo gobernado por el anticristo contra el Mesías, contra el Verbo, contra el Señor Jesucristo que viene y se aproxima a la tierra. Y esa guerra, esa derrota del anticristo y sus secuaces, da lugar o genera, da paso al gobierno del milenio. Y hay un último Gog al final, después del juicio final, o antes del juicio final, porque ese Gog da lugar al juicio final. Esa segunda guerra de Gog da lugar a que se enfrenten contra la Nueva Jerusalén muchas razas, muchas criaturas que son desconocidas ahorita para nosotros. Cuando sale de los 1000 años de cautiverio, el diablo, que el Señor lo reprenda, sale y se pone a engañar a la humanidad del milenio, el último engaño para la humanidad. Es Luzbel y parece ser que logra engañar a muchos. Quiere decir que las guerras del imperio americano, las guerras que fueron imperiales, que fueron las del mayor imperio del mundo, dieron lugar a cosas, fueron cambiando situaciones, fueron cambiando, digamos, sucesos, espíritus, porque así es la guerra del poderosa, la guerra destruye y vuelve a construir. Y actualmente Estados Unidos también con su poderío, también enfrenta otras guerras. Yo les he llamado a estas guerras secretas, como por ejemplo la guerra bacteriológica que prácticamente estamos librando y se avecinan otras según lo que dicen, pero yo me baso en la Escritura que habla de plagas en plural. Se avecinan otras, pero des en cuenta que no fue llamada la atención, no fue enfrentada China como autora intelectual de la pandemia que pues sobrevivimos, la pandemia que Dios nos acaba de dar el éxito. Además se libra una batalla financiera con el Bitcoin y con, digamos, los enemigos de Estados Unidos que quieren impulsar otras monedas para que no solo el dólar campee en el mercado y ya no sea el dólar la moneda de uso múltiple. Esta guerra financiera está señalada con la guerra petrolera y que estamos viviendo actualmente. Nos damos cuenta del aumento de precios, nos estamos dando cuenta también de, digamos, la escasez de ciertos elementos y pues una serie de cosas no vistas antes en Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos, decía un político guatemalteco ya hace tiempo, que cuando los Estados Unidos les da gripe y estornudan, a los demás países del mundo les da asma y pulmonía. Es decir, que los problemas de aquí llegan a los otros países del mundo y con una mayor fuerza que nos hace, pues, nos ponen problemas. Entonces yo miraba estas dos, la financiera y la petrolera, aunque van juntas, aunque hablan de diferentes situaciones. La guerra de la tecnología, vemos cómo hay en esta crisis, en esta guerra, cómo invaden. Por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana que
la verdad social, la red social del expresidente Trump, que recién están entrenando, ya fue hackeada, ya fue intervenida, ya otros se metieron, algún mal le han de haber hecho al presidente, pero estamos en una guerra de hackers, en una guerra tecnológica donde el peligro que algunas, digamos, instituciones o algunas situaciones nos han señalado, incluyendo a Hollywood en varias películas, es que se pudiera penetrar los sistemas de seguridad y hacer que estallara alguna de las bombas atómicas o que se lanzara y empezar una guerra nuclear en gran escala que nos eliminaría. Entonces por eso pongo la guerra tecnológica y que Estados Unidos está obligado en participar con ella porque la quieren hackear de todos lados, a los bancos para robar dinero, por la seguridad, de todos los frentes vienen ese deseo de penetrar los sistemas de seguridad de Estados Unidos. Y la otra guerra es la fronteriza, que no es tan obvia y es rechazada por algunos porque en lo superficial se ve como que rechazáramos a nuestros conciudadanos, a nuestros excompañeros, a los latinos, los que vienen a la frontera como y alguna vez venimos nosotros procurando una nueva forma de vida. Pero no solo eso, sino que esa guerra fronteriza debemos que entender que es por ahí donde los enemigos de Estados Unidos están enviando y metiendo núcleos terroristas, están metiendo una serie de situaciones para que estallen o para que se manifiesten en Estados Unidos más adelante, más con el tiempo. No todos los que vienen a la frontera a entrar vienen con buenas intenciones, no todos vienen a trabajar, también están los enemigos. Y por eso, hermanos, una cosa que quedó en mi corazón, que no sé si lo he dicho las suficientes veces, pero en los incendios del año pasado, con los vientos de Santa Ana, hubo más de 20 personas que fueron arrestadas por la policía por provocar incendios. Eran incendios provocados. Claro que entiendo que algunos pueden darse de manera natural, como lo explican, pero eran tantos los incendios que era obvio que había otro motivo más que la naturaleza y que eso se podía pues, ver de alguna manera o de muchas maneras y aún calcular estadísticamente. Pero el hecho de que 20 personas hayan sido arrestadas, acusados de provocar esos incendios, creo que nos pueden dejar mucho que ver. Que la inmigración ilegal trae consigo adentro, invisibles, no se pueden reconocer focos terroristas y focos que le quieren hacer mal a la nación. Otra guerra es la guerra contra el terrorismo, que pues aún se está librando, y también hay una guerra secreta, misteriosa, aunque todas estas 7 son guerras secretas, ¿verdad? Está la guerra de la educación, por medio de la cual se está metiendo en la mente de nuestros infantes conocimiento inadecuado, teorías no comprobadas y teorías acerca de digamos, el marxismo, el comunismo, que va en contra de la teoría capitalista, la teoría que se ha desarrollado en Estados Unidos y que en gran parte ha dado esta capacidad de prosperidad a este hermoso y gran país. Entonces ahí les dejo estas 7 guerras secretas que está librando Estados Unidos, y ya vimos las otras guerras que dieron a luz cosas. Y les quería mostrar una gráfica, una línea del tiempo en la cual estoy señalando con esta línea vertical la parucía. Aquí estoy hablando de la aparición secreta de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, que es el próximo evento que esperamos. Y luego señalé 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de gran tribulación.
y en el último espacio aparece el milenio. Esta es más o menos la gráfica que con la que hemos trabajado, pero quería ver algunas cositas para ir dejando claro ciertas situaciones. Aquí en la tribulación, dentro de la tribulación, ocurre lo que llamamos pretribulación. En un momento así, a la velocidad de enseñanza, enseñando velozmente, yo he confundido, les pido perdón por eso y quiero arreglar este error. He confundido por la palabra pre, que es antes de la tribulación. La pretribulación, que es un periodo de tiempo que dura 150 días, está dentro de la tribulación, aunque yo muchas veces le enseñé fuera. Le enseñé que esa se daba antes de la tribulación y después venían los 3 años y medio. Mira, fue un error, pero me disculpo, no me justifico, sino que me disculpo. Fue un error porque tomé en cuenta, o sea, me dejé ir por la palabra pre, por el prefijo pre, que quiere decir antes. Pero estamos hablando de esta pre dentro de la tribulación, como el periodo del primer ay. Y el final del primer ay da lugar a entrar al segundo ay, y también el segundo ay al terminar da lugar al tercer ay. Esto lo vemos aquí en la gráfica, y que todo se inicia con la parusía, con la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Se activa la pretribulación, y ya luego la pretribulación, en el cual todavía van a haber muchos cristianos, o todos los cristianos, en esos 150 días. Pero antes de entrar a la pretribulación, antes del rapto, vemos que hay una revelación, hay un principio de dolores, donde Dios empieza a revelarnos lo que viene. Y luego pongo en la gráfica, mira, la manipulación, pero esta manipulación se refiere, manifestación, esta manifestación se refiere no al Señor de la parusía, sino que se refiere al anticristo. El anticristo tiene 2 momentos, uno en que hace una parusía también él, como queriendo confundir, como poniéndose a la par al Señor Jesucristo, pero no puede. Entonces yo pongo aquí que hay una parusía y también hay un arrancar ahí, porque se manifiesta el anticristo y también hace su parusía el anticristo. Y llegando hasta Armagedón, si pones otra vez así que se mire al final otra vez el Armagedón, desde la manifestación y la parusía del anticristo al Armagedón, 7 años. En este primer tiempo de la tribulación, vemos que es cuando el anticristo quiere cambiar los tiempos y la ley. A la mitad de la tribulación empieza la tribulación forzada y dolorosa, la pretribulación. Y aquí pongo, si te vas al lado izquierdo de tu pantalla, mira aquí está apareciendo, junto con la revelación que Dios nos va dando, en el principio de dolores, aparece también la guerra de Gog y Magog, que está descrita en Ezequiel y en el Salmo 83. Luego aparece aquí la cara de Judas, que esa no queremos ni verla, hijitos. Vamos a ver. Ahora sí que he estado hablando, pero vamos a ver. Transiciones. Sí. Queremos una transición y aplicarla a todo. Así nos vamos a la gráfica otra vez. Aquí fue donde dice la gráfica. Sí, ahí sí la miro. Vamos a ver, la lleno otra vez porque me salí. Y terminé aquí, donde comienza el Salmo 83, que nos habla de la guerra de Gog. Entonces, este escenario, esta línea del tiempo, pues la dejamos ahí para que nos sigamos ubicando. Recordate que me puedes escribir a luisponce57@hotmail.com, o por ese mismo medio puedes poner ahí lo que tú querrás,
siempre y cuando no me maltrates, porque ofendes a mi alma. Me puedes poner cosas ahí para que sigamos platicando, y si dejé algo sin explicar, que tú lo puedas tomar. Bueno, creo que estamos ya cerca del final. Había hecho un cuadrito pequeño tomando estas dos situaciones, porque yo las ponía como el misterio de la iniquidad. El ministerio o el misterio de la iniquidad empieza a fluir por la persecución, empieza a hacerse fuerte por la seducción religiosa para babilonizarnos, y también por medio de la persecución. Y bueno, iba a entrar a estas partes, a estas cosas, hijitos, pero creo que el tiempo me ha avanzado mucho y lo vamos a dejar hasta aquí, porque siguen los ojos rojos, ¿va? Para mientras estudia esto, mira despacio esto que te enseñé, el nuevo, no es nuevo, pero es la línea de tiempo que te dejo, y las otras situaciones que dejaron a luz la guerra, que la guerra tiene algo. Y ahora esta guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo, si te das cuenta aquí, aún no participa Estados Unidos activamente. Las que participa Estados Unidos activamente, esas son guerras digámoslo así, imperiales, y esas son las que dejan consecuencias graves, escatológicas, proféticas sobre la tierra. Que Jehová nuestro Dios, el Dios que nos llamó en su misericordia, en su gracia, en su bondad, nos hizo nacer de nuevo, llegar hasta aquí, buscando su palabra, buscando los fenómenos y diseños escatológicos. Que el buen Dios que nos trajo hasta aquí complete la obra como nos ha prometido. Y yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Bendigo a los del ojo rojo. Adelante, vamos adelante. Recibe esta fuerza y esta bendición, y no desesperes ante las situaciones de la vida, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Y nosotros, como su iglesia, lo que decimos es: ven, ven, Señor Jesús. Desde aquí, mi trinchera, en la hermosa ciudad de Castaic, te saludo y te bendigo, y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde.